Sí. Así que los voy a llamar por el apellido y voy a poner el presente de esa forma. Tengo un problema en la hoja Excel que registra sus nombres. Acosta. Acosta. No puedo abrir el... Albornoz. Aquino. Araujo. Armoa. Presente. Por favor, ¿pueden mutear el micrófono? Araujo presente, profe. Ayala. Parece que tiene dos apellidos. Che, ¿me están cargando? ¿Qué les pasa? Profe, Araujo presente. No, arreglo y vuelvo a tomar después. Pero no se puede, no puedo ver los nombres. Acosta Iván Alfredo. Albornoz Ramiro. Aquino Nicolás. Araujo Francisco. Presente. Armoa Juan. Presente. Ayala Bruno. Barrios Cintia. Barrios Juliana Melina. Presente, profe. Barrios Nicolás Ignacio. Beamurguía Julieta María. Benítez Gustavo Alberto. Presente, profe. Benítez Karen Giselle. Bernier Mazacote Martina. Presente, profe. Bogarín Brian Alexander. Bogarín Guillermo. Brizuela Ezequiel David. Burgos Clara Sosa. Cabral Leandro Natanel. Carabajal Enzo Tomás. Carolini Guillermo Ángel. Presente, profesor. Centurión Matías Ariel. Presente, profesor. Chávez Rocío Marilín. Presente, profe. Coleman Alan Jonathan. Presente, profesor. Coronel Guillermo Julián. Dionisi Agustina Andrea. Echeverría María Ariana. Espínola Fernando Daniel. Fernández Leandro Fabián. Profe, disculpe, Espínola Fernando. Fernández Silvio Eladio. Presente, profe Leandro, Fernández Leandro. Ferreira Francisco Javier.
Flor Sandro Manuel. Presente, profe. Gallo Erika. Garcete Franco Daniel. Gay Luciana Abigail. Genes Milcíades Antonio. Gómez Fernanda Jazmín. Presente, profe. Gómez Lisa Ayelén. Gómez Matías Sebastián. Presente. González Benjamín. González Lucas Francisco. Jara Daniela Abril. Presente, profe. Leguizamón Prudencio. Presente. Leiva Alejandro Iván. Presente, profe. López Maximiliano Gastón. Luna Yolanda Elizabeth. Martínez Ana Salomé. Mendoza Fernando. Merlo Clarisa Marisol. Mesa Alexis Fernando. Mesa Fabián. Presente, profe. Molinas Walter David. Montiel Marisol Adriana. Muñoz Ramiro Alejandro. Ocampo Emiliano. Ojeda Lucas David. Presente, profe. Ortiz Martínez Anaí. Parola Rodolfo Gabriel. Presente, profesor. Peralta Yanina. Pérez Ríos Ignacio Froilán. Presente, profe. Portillo Mario Alexander. Quevedo Anaí Carolina. Presente, profe. Ramírez Francisco Miguel. Presente, profe. Ramoa Agustina Fernanda. Rabano Guillermo. Riquelme Miguel Ricardo. Rivas José Luis. Rodríguez Fátima. Presente, profe. Rodríguez Luis Gabriel. Román Constanza Anabel. Romero Florencia. Ruiz Díaz Lourdes Emilia. Ruiz Pablo Gonzalo. Presente, profe. Salinas Luciana Irací. Sánchez Aldana María. Saucedo Enzo Leonel. Presente, profe. Cerrudo Bautista. Presente, profe. Cerrudo. Servín Vanina Jaquelina. Sosa Urquiza Rosario. Presente, profe. Estáis Enzo Agustín. Presente, profe. Torres Rosaura Milagros. Trinidad Dayana Belén. Presente, profe. Trinidad Mariel Soledad. Vallejos Gabriela Noemí. Presente, profe. Vega Domingo Manuel. Velázquez Alejandra. Vicini Fiorella Presente, profe. Juliana. Presente, profe. Vicente Matías Salomón. Villa Micaela Ailén y Bioti Pablo Elías. Bien. Muy bien. Hoy tenemos que terminar la cuestión vinculada con diferenciabilidad y el teorema de la función implícita, de la función implícita, con un ejemplo específico, y luego volver a mirar algunas aplicaciones a la elasticidad, fundamentalmente el concepto de deformación, utilizando el concepto de diferencial de una función. Bueno, si uno
No sé si miraron el material que les he enviado. Bueno, volviendo un poco a recordar lo que hicimos hace ya algunas clases, pero volviendo a hacerlo, habíamos definido el operador nabla, que en 3 dimensiones y en coordenadas cartesianas era en realidad el operador definido de la siguiente manera. Estas son derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. Es un operador de carácter vectorial que actúa sobre funciones también de carácter vectorial, escalar o tensorial, ¿no? El operador laplaciano, que se podía definir también en términos de nabla, se va a escribir así: derivada segunda de lo que fuere que está a la derecha respecto de x 2 veces, derivada segunda respecto de y 2 veces, más la derivada segunda de lo que esté a la derecha respecto de z 2 veces. Ese es el operador laplaciano. El operador bilaplaciano se definía así: derivada cuarta más 2 veces la derivada segunda respecto de x 2 veces respecto de y 2 veces, más 2 veces la derivada la derivada cuarta de derivada segunda de x 2 veces respecto de z 2 veces, luego el duplo de nuevo, la derivada cuarta respecto de y 2 veces respecto de z 2 veces, más la derivada cuarta de y 4 veces, más la derivada cuarta de z 4 veces de lo que fuese que esté a la derecha. Estos eran los operadores que usábamos, o que vamos a usar frecuentemente, aplicados a problemas de elasticidad, fundamentalmente. Y después teníamos, por supuesto, otros operadores. El operador rotacional de un vector, lo tenemos que definir en términos del propio vector. Se va a escribir en realidad así: IJK, la derivada parcial respecto de x, de y y de z, de cada una de las componentes de f. F1, vamos a llamar mejor fx, fi y fz. Esto también se podría escribir de la siguiente manera. Se llama símbolo de Levi-Civita y se podría escribir así: IJK por la derivada de, aquí pongo x respecto de k de f de j. Esto es completamente equivalente. Este símbolo lo que hace es tener en cuenta el signo que tienen cada una de estas líneas, cada una de las filas o las columnas, según nosotros las cambiemos, ¿no? Es un operador que de alguna manera vuelve más pequeña la operación. Esto, en general, digamos, el rotor se va a escribir así: IJK por f de k, también se puede escribir así, derivado parcialmente por j. Es exactamente lo mismo. Escribir esto, es decir, escribir el rotor de f, así, y ahora, en términos de índices, se puede escribir así: f
de K, esto contrae con esto, ya saben que la coma es derivada parcial con respecto a este otro índice, de modo que esto contrae con esto contrae con esto, y nos queda un vector. En realidad, un pseudo vector, digamos. Porque si yo cambio la posición de los subíndices, cambia el signo, y en consecuencia cambia la respuesta del sistema que estemos describiendo a partir de esta estructura. Entonces, vamos a usar esta notación muy frecuentemente, la notación de indicial, digamos. Esto también se puede escribir, y muchas veces van a encontrar, por ejemplo, así, ¿no? X sub i, así. Se puede escribir de muchas formas, donde X sub i es cada una de estas coordenadas, es X, Y y Z, ¿no? En general, cuando uno calcula el gradiente, habíamos visto que era el gradiente de una función escalar, se puede escribir de manera sintética así. Phi, por ejemplo, esto es, llamamos phi de k, ¿no? Es la derivada, digamos, direccional, en este caso es cuando sobre phi actúa nuestro operador nabla definido previamente. Esta es otra forma de definir lo mismo. El laplaciano se puede escribir de la siguiente forma. El laplaciano es también una operación importantísima, y decíamos que el laplaciano se podía escribir, el laplaciano de un campo escalar, lo podíamos escribir así, phi k, o escribimos JJ, para después poder usar otra JJ de X, por ejemplo, ¿no? Si fuese así. Esto es lo mismo que esto, es exactamente lo mismo. Para el bilaplaciano, entendiendo cómo se aplica, también podríamos escribir así. Phi de, por ejemplo, JJ, NN. Entonces, este es el laplaciano, es el bilaplaciano, es decir, es esta operación. Es laplaciano del laplaciano de phi, ¿no? Así que esta forma sintética de escritura es altamente apropiada, porque ahorra tiempo, ahorra también memoria de máquina, y entonces uno escribe mucho más rápido y mucho más eficientemente también utiliza la memoria de la máquina, de la computadora, si tuviera que hacerlo. Entonces, van a encontrar muchas de estos tipos de notación. Hay formas tal vez menos usadas, pero no por eso menos importantes. Decíamos la clase pasada que, en general, el concepto de función diferenciable, al cual vinculábamos la condición de existencia de la diferencial, decíamos que la diferencial de una función escalar, que dependía del tiempo y de las coordenadas, se podía escribir en general de la siguiente manera. Se podía escribir así. Así. Habíamos visto, aquí teníamos la derivada de phi, así. Teníamos el gradiente, ¿se acuerdan? El gradiente de phi, ¿no? Esta era la diferencial de una función de 4 variables. 3 variables espaciales, X y Z, y el tiempo. Entonces, si dividíamos todo por diferencial de t,
si dividíamos todo por diferencial de t, aparecía entonces la expresión de la llamada derivada convectiva. En algunos textos se llama esto derivada total o convectiva, ¿no? Entonces, la derivada total se va a escribir, si dividimos todo por diferencial de t, esto es velocidad, entonces nos quedaría que la derivada total de una función de varias variables, en este caso de una función escalar de varias variables, se escribe de esta manera. La generalización inmediata para casos para el caso vectorial, digamos, no cambia demasiado, porque no cambia en realidad la definición de Thomas Stolz respecto del concepto de diferenciabilidad. Entonces, aquí aparece la misma expresión y va a escribirse de esta manera. Esta es la derivada total de un vector que, a su vez, vamos a escribir aquí, phi es función de las coordenadas espaciales y del tiempo, lo mismo que u es una función continua y derivable, por supuesto, de las coordenadas espaciales y del tiempo. Si fuese un tensor, una cantidad con dos índices, entonces, de nuevo, y que además, por supuesto, depende de x y t, esto nos vuelve a la fórmula de la derivada convectiva sigue valiendo sin cambios. Entonces, aquí tengo la derivada del tensor respecto del tiempo, más este término convectivo que ahora va a aplicarse al tensor sigma sub ij. Esta es la derivada total, bueno, y por supuesto, sigma sub ij depende de las coordenadas y el tiempo. Esta es una función escalar, una función vectorial, una función tensorial, y estas son las derivadas respectivas asociadas a cada una de estas de estos campos en términos de la existencia del operador nabla y de este vector que en realidad, fíjense si ustedes analizan esto a la luz de nuestra definición de lo que era derivada direccional, que lo hicimos, la derivada direccional, ¿cómo se escribía? Habíamos visto que la derivada direccional de un vector, de un campo escalar, por ejemplo, la derivada direccional de un campo escalar respecto de un vector u, vamos a escribir u sub i, así. Esta derivada direccional se podía escribir en general de la forma v sub i. Esto en realidad, este es un vector y este también es un vector, así que esto es un escalar, este es un operador escalar que está actuando sobre phi. Digamos. Esa es la forma general de la derivada direccional respecto de un vector, respecto de la dirección asociada a un vector u sub i. Si además el vector es un objeto que cumple con una condición de ortogonalidad y ortonormalidad, entonces esto va a, o puede escribirse, digamos, de esta manera. U sub i de phi será B sub i sobre el módulo de B sub i por el gradiente, es decir, por el gradiente de phi, ¿no? Si estamos ante el caso de un vector que particularmente, bueno, plantea digamos, la condición, o está, digamos, construido según una condición de ortonormalidad, ¿no es cierto? En realidad es un versor, digamos, ¿no? Es decir, en este caso tenemos
que la derivada respecto de una dirección, respecto de un vector, que es además de módulo 1, que es unitario, se puede escribir así. Se puede escribir, así. Acá, así. Cuando uno escribe de esta manera, con ese pequeño sombrerito en la parte superior, está indicando que el vector en realidad es un objeto ortonormal. Está ortonormalizado. Así que tiene módulo 1, y si elegimos otra dirección perpendicular a ella, cumple las condiciones, digamos, es decir, si uno eligiera otra dirección, digamos, ¿no? Si elige otra dirección, por ejemplo, U' sub I, diferente, entonces el campo será así, y si multiplicamos, encontramos que B sub I es perpendicular a este otro B sub I, y en consecuencia el producto de las derivadas, si están dirigidas según direcciones mutuamente perpendiculares, verifican la propiedad siguiente. Este producto es cero. No solo para U sub I, sino para todo el grupo de vectores, digamos, que pudieran, si uno pone acá A, B, etcétera, entonces, y hubiesen dos o más vectores mutuamente perpendiculares, uno podría probar la existencia de esta condición, que es muy interesante porque nos permite definir, estos son dos vectores mutuamente perpendiculares, podríamos elegir otros dos o más y definir una base, digamos, una base en términos de estos vectores, ¿no? De estas direcciones, en realidad, respecto de estas direcciones, podríamos definir estas derivadas direccionales que tienen esa condición, aunque es una especie de condición accesoria para probar ortogonalidad y ortonormalidad cuando tenemos más de dos direcciones y sabemos que ambas son mutuamente perpendiculares. Bien. Entonces, nuestra definición de diferencial, digamos, nuestra definición de diferencial muchas veces nos va a ayudar a construir lo que en elasticidad clásica se denomina una representación. Por ejemplo, uno tiene un objeto en un cierto espacio tridimensional, por ejemplo, y decimos que esta es la configuración en la que no hay deformación, la configuración no deformada. Ahora, sobre esta configuración actúan fuerzas exteriores en una segunda situación. Entonces, esto se deforma produciendo una nueva configuración a la que llamamos justamente configuración deformada. Es decir, que cada elemento de volumen de la configuración no deformada se deforma por efecto de la acción de las fuerzas y aplica en un nuevo, es decir, es el mismo espacio R3, pero ahora el elemento diferencial
ahora está, diríamos, está fuertemente afectado por la acción de las fuerzas exteriores, ¿no? De modo que esta era la configuración no deformada y esta es la configuración deformada. Habitualmente los problemas en elasticidad los construimos en la configuración deformada, es decir que nosotros ya de alguna manera tenemos las fuerzas exteriores que han producido esa deformación, por lo tanto prescindimos de la relación impensable no considerar. En la formulación concreta de los problemas no aparece. Y en ella tratamos de determinar, por ejemplo, tensiones y deformaciones, justamente. Tensiones y deformaciones pequeñas, producto de la acción, repito, de las fuerzas exteriores. Entonces, la relación entre las coordenadas de la configuración deformada serán o se establecerá en términos, será así, es decir, estas coordenadas en la configuración deformada serán una función de las que tenían antes en la configuración no deformada, por ejemplo así, ¿no? Y al revés, la configuración deformada en realidad es, o uno podría mirar eso como producto de lo que pasó en la configuración deformada. Si podríamos tener esa doble relación, digamos. Entonces, ¿qué pasaría si uno toma, es decir, el campo de considerando que X sub I representa el conjunto del cuerpo deformado. ¿Cómo será? Bueno, podemos así, de X sub I sobre dxa, porque depende de A, estoy aplicando la definición de diferencial de una función vectorial que es función de otra variable vectorial, en el caso de las coordenadas no en el campo no deformado. Entonces, se escribirá así. A esta expresión que está aquí, la llamamos tensor de deformación y se va a escribir así. Entonces, esta es una relación importantísima en donde se establece el vínculo entre la configuración deformada y la configuración no deformada. Así. Genera un tensor, genera esto que es un tensor. La otra situación, si partimos de aquí, tendremos la derivada de x sub a respecto de x a verso
Profe, su micro está muteado. Discúlpenme, sí, está muteado, discúlpenme. Entonces, se llama tensor gradiente material de la deformación. Tensor gradiente material de la deformación a este tensor. El tensor inverso, este que está aquí, también lleva el mismo nombre, tensor gradiente inverso, tensor gradiente inverso de la deformación o simplemente tensor gradiente de la deformación. Si seguimos con alguna, ahí hay algunas aplicaciones, por ejemplo, en la página 27 hay una pequeña cuenta que me gustaría que la vieran, porque después pueden haber preguntas sobre esta cuestión, de cómo construir, a pesar de que vamos a ver ahora, pero cómo construir, en el caso particular de un proceso como este, cómo construir estos tensores, cómo se construyen estos tensores específicamente, con valores, o en realidad más que con valores, con amplitudes en sus componentes que conocemos, digamos, ¿no? Bien. Así, con esta idea, digamos, así comienza la teoría de la elasticidad, que asume dos hipótesis fundamentales. La primera es que las deformaciones, y particularmente el tensor gradiente de la deformación, en la configuración no deformada, es pequeño. Es decir, se puede expresar el diferencial de la función de esta manera, digamos, ¿no? Esa es una hipótesis de enorme valor. Estamos hablando de pequeñas deformaciones. La segunda hipótesis es que las deformaciones, aunque en realidad no aparece, después aparece una definición, pero sigue siendo hasta hoy un elemento de muchísima discusión, es que la segunda hipótesis es que las deformaciones se deben a fuerzas exteriores. Es decir, uno tiene que postular, digamos, la existencia de fuerzas exteriores que son las que producen estas deformaciones. Bueno, desde hace ya bastante tiempo, hace más de 100 años, se sabe que en realidad esto no es rigurosamente cierto. Desde el punto de vista de la aplicación en ingeniería, se asume esta realidad, y entonces las cuentas que se pueden hacer a partir de asumir esta segunda hipótesis, digamos, coincide en gran medida con las que uno obtiene después experimentalmente, digamos, confirmando los resultados de la teoría de resistencia de materiales. Pero en realidad, en el interior del objeto, hay fuerzas que no son, digamos, hay deformaciones que no son producto solamente de la acción de fuerzas externas. Es más, podrían existir deformaciones que en realidad no dependen de las fuerzas exteriores. Esto se vio hace ya bastante tiempo, digamos. Esto de que hay materiales que están deformados, pero esa deformación no proviene de la acción de fuerzas exteriores. Es decir, habría situaciones internas en el material, defectos, dislocaciones, en general procesos que van generando, digamos, tensiones internas,
por la propia estructura cristalina del material y que no tienen en realidad ninguna conexión con las fuerzas exteriores. La postulación de Newton de que las fuerzas exteriores son la consecuencia, es decir, son la causa de las deformaciones, en realidad no es cierto en sentido general. Es cierto cuando uno mira el objeto macroscópicamente, pero si lo mirara microscópicamente, va a ver que en realidad hay deformaciones que no provienen de la acción de fuerzas externas, ¿no? Así que esa es una primera, esas son, digamos, unas dos hipótesis y es una primera aproximación a la cuestión de cómo describimos los procesos de deformación en un sólido. Los describimos de esta manera, introduciendo entonces, una coordenada deformada, digamos, que se puede escribir en función del tensor gradiente material de la deformación, tensor gradiente que nosotros escribimos recién así, de esta manera, ¿no? De modo que aquí lo que estamos diciendo es que la deformación proviene de la existencia de este tensor gradiente que modifica la posición de los puntos considerados, digamos, para definir la deformación en la configuración no deformada. A partir de ahí, digamos, si nosotros podemos calcular F sub IA, y conocemos, por supuesto, el diferencial de corrimiento en la configuración no deformada, podemos calcular las coordenadas de el mismo volumen que estaba aquí, no deformado, ahora está aquí deformado. De modo que nos da una regla para poder construir a partir de los datos no deformados, los datos deformados, ¿no? Es decir, la forma que va a tener ahora el objeto por efecto de la acción de la fuerza. Y la otra cuestión muy interesante es que al revés, digamos, o inversamente, diríamos, se puede escribir así, ¿no? También podríamos pensar que la configuración no deformada se va a poder escribir como el producto entre el inverso del tensor de deformación, ahora en la configuración deformada por elementos deformados. Así que uno podría de una configuración a otra, ¿no? Se van a subir, no sé, así. Perdón, se cortó recién la señal. Tenemos un problema acá. Decíamos que también, a partir de este concepto, uno puede definir el concepto de desplazamiento. Estas son las coordenadas del cuerpo deformado. Ahora, ¿cuánto se desplazó, si uno pudiera medir, cuál fue el desplazamiento real, digamos, del cuerpo desde la configuración no deformada a la configuración deformada? Entonces, va a definir el campo de desplazamientos de la siguiente manera. Esta es
un elemento crucial, digamos, para entender el argumento. Para entender el argumento que estoy intentando desarrollar. Decíamos así. No se olviden de lo que escribimos recién. Y ahora definimos, esto está en la página 28 del texto de Javier Olivella. El campo de deformaciones U sub I, que va a depender de X y eventualmente de T, digamos, pero hagamos que solamente dependa de X, depende de T también. Así. La definición de deformación va a ser así. X sub I menos X sub A de X sub I de T. Definimos el campo de deformaciones de esa manera. En realidad, uno a partir de aquí puede probar que el campo, es decir, el diferencial de área, el diferencial del campo de desplazamientos, ahora no solo va a depender de las coordenadas, sino también del tiempo, se puede escribir como una matriz JK por DXK. Ese DXK es en realidad el XK, estamos en la página 29, la página 29 y 30. Este es pequeño, digamos. Así. Entonces, uno va a poder construir en la configuración deformada un campo de desplazamientos, que es este que está aquí. Muy parecido, si no idéntico, al que recién escribíamos. Matriz J sub IK, esta matriz. En realidad se puede demostrar que J sub IK se puede escribir de la siguiente forma. Vamos a tomar directamente el texto. Esa matriz se puede escribir así. Digamos, de U sub I respecto de XK, X pequeño, X del cuerpo deformado, menos delta sub IK. Esta es la delta de Kronecker. Es decir, esta es una matriz que tiene todos unos en la diagonal principal. La delta de Kronecker, ¿no? Entonces, así definimos los desplazamientos en configuración deformada. ¿Sí? ¿Cuánto se desplazó el punto en la situación de deformación a la que se vio expuesto? Se puede calcular de manera idéntica al caso anterior, pues si uno mira aquí, en realidad lo que va a derivar es, digamos, esto no depende, este es un valor, digamos, y en realidad esta coordenada es la que está cambiando en relación con los valores de la coordenada en el campo de forma. La manera final, digamos, es que uno va a derivar U sub I respecto de XK, de esta XK, y entonces puede probar, Olivella lo hace ahí, quisiera que lo miren,
fácilmente se puede probar que el campo de desplazamiento tiene esa forma. El campo de desplazamientos, en realidad, junto con... es muy importante introducir el concepto de desplazamiento porque en elasticidad juega un papel fundamental, digamos, el concepto de campo de desplazamiento. A partir del campo de desplazamiento, uno va a poder determinar la deformación, el tensor de deformaciones, y posteriormente, a partir de aquí, puede construir el campo de tensión. Digamos que esa es la línea argumental, ¿no? Así que uno va a calcular de una manera el campo de desplazamientos, con ese campo construir en primera aproximación esta estructura que se llama campo de deformaciones, y luego con el campo de deformaciones va a poder construir el campo de tensiones existentes en el cuerpo. Esta es la relación, diríamos, fáctica para calcular tensiones en un material. Digamos, ¿cuál es la distribución de tensiones en un material? A partir de esas tensiones, una vez calculadas esas tensiones, uno va a poder dimensionar el objeto, ¿no? Entonces, quiero escribir acá simplemente la estructura general, digamos. Recuerden que el campo de desplazamiento está referido, tal como lo escribimos ahí, a la configuración deformada, es decir, estamos ya asumiendo que el objeto ha sido perturbado por la presencia de fuerzas exteriores y sucede una deformación, es decir, hay un cierto conjunto de puntos que define el concepto de cuerpo elástico, que en la configuración deformada, no deformada, estaban en una situación y que en la configuración deformada están en otra. Es decir, que yo tenía, digamos, por ejemplo, 4 puntos dispuestos de esta manera, y ahora tengo 4 puntos dispuestos de esta manera. Supongamos así, ¿no? Tengo una cosa así. Entonces, el desplazamiento va a ser, digamos, la diferencia, en realidad adecuadamente realizada, entre, si tomamos estos 2 puntos como referencia, digamos, del desplazamiento inicial que tenía en un momento dado, y luego, por efecto de la acción exterior, esto cambia a esto otro. Esto estaba en A, y ahora esto está en I, digamos. Este es otro desplazamiento que se puede tomar como X sub I menos este vector, que lo podemos escribir así, X sub I de T. Si suponemos que además cambia con respecto al tiempo, ¿no? Esto no, esto está bien escrito así, menos X sub I de T. Entonces, decíamos, conocido el campo de desplazamiento, podemos comenzar a trabajar en otro objeto que se llama tensor de deformación. Bueno, uno puede probar, ¿no? Nosotros estamos viendo aquí, más que la cuestión profunda del análisis físico, estamos en realidad recorriendo, diríamos, las herramientas formales, matemáticas, necesarias para poder, en algún momento, en estabilidad 3, poder formular un problema de tensiones y deformaciones asociado a un sólido particular, ¿no? Es decir, un puente, no sé, una viga columna, o cualquier otra cosa, bueno, que sea de
de interés estructural, bueno, estamos en presencia de una herramienta poderosísima, que es el concepto de deformación, digamos. Repito, este campo, cuando lo escribimos así, esta coma, por ejemplo, y acá ponemos la letra K, supongamos, esto es el gradiente de I, el gradiente del vector I. El gradiente del vector I. Nosotros si tenemos el gradiente de F, en realidad con este valor no podemos encontrar nada más. Esto es un vector, supongamos U sub I, por ejemplo. Pero cuando aplicamos el gradiente a un vector, en el sentido del gradiente, no de la divergencia, porque alguno podría decirme, bueno, pero usted escribió así la divergencia el otro día. Sí, no, pero ahora yo estoy diciendo que esto actúa no sobre las mismas I, sí, sobre las mismas componentes, sino sobre componentes diferentes. Entonces lo que se crea acá es en realidad un tensor, digamos. Si yo escribo así, por ejemplo, el campo U sub I derivado o obtenido su gradiente respecto de K, lo que tengo es un tensor de segundo orden. Se define el tensor de deformación, de la siguiente manera. Va a ser U sub I K, esto quiere decir gradiente de el gradiente de K o ecuación geométrica de la deformación. Por razonamientos que no vamos a considerar aquí, entonces el tensor de deformación se va a escribir así: U sub I K más U sub Ki. Este es el tensor de deformaciones pequeñas en un sólido elástico tridimensional, isótropo y homogéneo. Isótropo significa que no tiene direcciones principales, no tiene direcciones especiales. Principales sí tiene. No tiene direcciones especiales. Es decir, cualquiera de las tres direcciones son igualmente buenas para reproducir algún tipo de fenómeno que sucediera en él. El concepto de homogeneidad tiene que ver con que la masa asociada al sólido está uniformemente distribuida. No hay zonas de mayor masa produciendo lo que podríamos denominar inhomogeneidades o grupos que tengan regiones dentro de ellos con masas distintas, ¿no? Con densidades de masa ρ1, ρ2, hasta ρn, ¿no? Eso no existe en el sólido que estamos considerando. Suponemos que la condición, digamos, fundamental, además de las dos hipótesis que mencioné anteriormente, las acciones exteriores generan deformaciones en el sólido. Tercero, el sólido es homogéneo y además es isótropo, es decir, la distribución de masa es uniforme
y no hay direcciones especiales, digamos, como podría haber en un cristal, qué sé yo, en un cristal de antimoniuro de indio, o de un cristal, no sé, un fullereno, donde, bueno, hay direcciones, en donde, por ejemplo, hay algunas direcciones del cristal que son más propicias para que, por ejemplo, la temperatura se difunda, o el campo eléctrico si se aplica, ¿no? Son materiales que presentan una dirección particular que, digamos, facilita el desplazamiento o en general la propagación de un campo exterior. Ahí decimos que el cuerpo, si tuviese una situación como esa, es anisótropo. Anisótropo, ¿no? Los cristales de cuarzo son anisótropos. Propagan campos eléctricos en una dirección, no en todas, o en dos direcciones, no en las tres. Entonces, eso puede usarse tecnológicamente para crear, por ejemplo, relojes, me refiero a dispositivos no relojes de puño, sino dispositivos de medición temporal altamente precisos, ¿no? Entonces, eso no sucede en el sólido del cual estamos hablando. Es un sólido elástico, isótropo, homogéneo, se producen pequeñas deformaciones y asumimos que la presencia de fuerzas exteriores exterior del material, las deformaciones que se observan posteriormente. Entonces, esta es una primera relación importantísima. La segunda relación es la existencia de un tensor que se llama tensor de Cauchy o tensor de tensiones. Tensor de tensiones de Cauchy, ¿no? En el texto está en la página, ya les digo, para que vayan mirando, está en el capítulo 4, la página 83, está postulado de Cauchy, tensor de tensiones, propiedades del tensor de tensiones. Esos son los tres puntos que quisiera que... Y fuerzas másicas y superficiales, que es con lo que se origina todo, digamos. Desde la página 83 a la página 88. Son 5 carillas, en donde hay una explicación muy consistente, sin demasiada matemática, respecto de qué es lo que postula Cauchy. Él puede vincularse con el tensor de deformaciones a través de mucho más grande que el que vimos recién, es un tensor de cuarto orden. Solo quiero escribirlo, pero quisiera que, bueno, ustedes uno va a escribir acá el tensor de deformaciones, KL contrae con estos dos subíndices y nos queda IJ aquí, IJ. Esta es la ley de Hooke. La ley de Hooke. Ley de Hooke, que dice que justamente las tensiones y deformaciones, es decir, las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Repito, en un sólido, elástico, homogéneo, isótropo y con pequeñas deformaciones en el estado deformado. Entonces, este tensor es un tensor de cuarto orden, IJKL, que pertenece a un campo vectorial
cada subíndice se refiere a 3 coordenadas. Por tanto, esto será 3 por 3 por 3 por 3. Así que será 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Así que C sub I JKL Se cortó. Se volvió a cortar. Bien. decíamos entonces, es un tensor de cuarto orden con 90, reduce esto a una matriz 3×3, es decir, una matriz simétrica. En general tiene, bueno, características también simplificatorias. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las dos leyes fundamentales de la elasticidad? Las 3 leyes, voy a escribir la tercera. La tercera ley es la ley de fuerzas. Vemos que la tensión y la deformación están conectados. Ahora, ¿cómo conectamos esta expresión con que dice que las deformaciones se producen postulado de Cauchy
Profe, sigue muteado. Discúlpenme. Entonces, las tres leyes. Esta es la ley de deformaciones, un tensor de segundo orden, construido a partir del campo de desplazamientos. Construyo el campo de desplazamientos, a partir de ahí determino la ley de deformaciones. Luego, si conozco este tensor, del cual puedo decir muchas cosas respecto de cómo es, finalmente construyo a partir de la ley de Hooke y de la relación de fuerza, digamos, la derivada, es decir, la divergencia respecto del índice J del tensor, no vector fuerza. Tengo todo esto en función del campo de desplazamientos, y lo que hice fue sustituir esto en realidad acá. Esto se puede escribir de manera genérica así, pues esto es U de KL, y todo esto, diríamos, si uno quisiera escribir de manera un poco más desarrollada, todo esto está contraído con J, digamos, ¿no? Es decir, que esto contrae con esto contrae con esto, y tenemos un vector igual a otro vector. Entonces, la ecuación de la elastostática